Cachito, hubo fraude en el Parlamento. He recibido las actas de esa votación y hubo fraude. Si el oficialismo hace fraude en el Parlamento, tú te puedes imaginar cómo serán las próximas elecciones nacionales. Vamos a tener que aumentar el número de parlamentarios allí donde haya más población, pero eso va a significar disminuir parlamentarios a otras regiones, robarle el triunfo que va a obtener Santa Cruz en el censo y decirle no te voy a dar lo que te corresponde en diputado. Lima es un personaje que se encarga de decir cosas para distraer la atención de la coyuntura actual, que está básicamente centrada en la crisis económica, y luego muy suelto de cuerpo se desdice o dice otra cosa o cambia de opinión. Si bien Lima habla mucho, pero también hace mucho. Lima es el autor intelectual del prorroguismo y la situación de facto de los magistrados del Poder Judicial. Lima es el que ejecuta judicialmente a los opositores. No te olvides, la estrategia del gobierno, la estrategia del MAS siempre fue la destrucción política de Santa Cruz. Y eso es así. Esto es Cabildeo Digital. Mañana, este martes, está nuevamente convocada la Cámara de Diputados para reanudar la discusión sobre la aprobación de otros 6 créditos internacionales, aunque está en entredicho si se aprobó el crédito de la CAF para la construcción de un tramo carretero en medio de esta sesión bochornosa de la semana pasada. El oficialismo, vale decir el arcismo, da por hecho que se ha aprobado. Hay una serie de objeciones, se han planteado demandas judiciales por las agresiones entre diputados. Bueno, mañana es un nuevo round, mañana es un segundo round en esta pelea entre diputados oficialistas y opositores, así que veremos si en medio de esto ha habido declaraciones del ministro de Justicia que seguramente tú las tienes que comentar. Y antes de pasar al ministro Lima, el ministro de la Injusticia, Cachito, hubo fraude en el Parlamento. He recibido las actas de esa votación y hubo fraude. Si el oficialismo hace fraude en el Parlamento, tú te puedes imaginar cómo serán las próximas elecciones nacionales. Es una vergüenza, ¿no? Que para ganar una votación tenga que hacer fraude y además recurrir a la violencia. La diputada Calizaya tendría que ir a un campeonato de Cachascán. Ha dejado knockouts, ¿no? El diputado José Manuel Ormachea tiene 6 días de impedimento. Otra de las víctimas de la golpiza del oficialismo, golpiza pero literal, de 4 o 5 días de impedimento. Ojalá la procesen y echen del Parlamento, porque una cosa es la discusión política y otra cosa es abusar del poder, saber que es impune, saber que a ella no se la puede tocar y que ella dé golpes para todo lado, aprovechando de su condición de mujer y aprovechando de su condición de impunidad por ser del oficialismo. Es atroz hacer fraude y ejercer violencia, además de haber movilizado los grupos de choque, la violencia verbal, la agresión verbal, el amedrentamiento, el acoso con el que se está moviendo la oposición en el Parlamento. Hubo fraude y es una pena porque los créditos habría que aprobarlos rápidamente por unanimidad, porque no hay razón de fondo para oponerse a los créditos. El tema es que se quiere aprobar los créditos y luego cerrar la discusión y no entrar al tema de los magistrados prorrogados, ¿no?
lo que quiere la oposición es primero discutir el tema esencial, constitucional, de la permanencia de facto de los magistrados, resolver ese tema y luego ir a los créditos, y eso en media hora se resuelve, pero no lo están haciendo. Y entonces el oficialismo está dando una batalla feroz con fraude y con violencia para aprobar los créditos y ratificar a sus prorrogados. Ahora sí quisiera pasar al tema de la declaración de Lima, que me sorprendió. Si me permites. Adelante, adelante. Bueno, el ministro Lima, el ministro que maneja la cartera de justicia, pero que ejerce la injusticia, que es el que manipula a los prorrogados y todo lo que tiene que ver con la injusticia en el país, ha hecho una declaración interesante. Plantea un referendo paralelo a la elección de los jueces. Cuando votemos por los jueces, que no se sabe cuándo será, posiblemente agosto o septiembre, Lima plantea hacer una modificación parcial de la Constitución y aprobar esa modificación parcial de la Constitución en el referendo. ¿Sobre qué punto? Sobre el tema de la redistribución de curules. En marzo próximo, 23 de marzo, vamos a realizar el censo en todo el país, este censo por el que tanto se ha peleado, particularmente Santa Cruz. ¿Por qué Santa Cruz ha peleado por el censo? Primero por obtener más presupuesto, porque recibe más gente, recibe todos los días gente del resto del país, y la gente que llega de otras regiones del país no llega con su presupuesto bajo el brazo, sino con el mismo presupuesto estancado de Santa Cruz. Hay que resolver todos los problemas de salud, educación, carreteras, caminos, etc. Entonces Santa Cruz necesita más presupuesto y para eso ha pedido eso. Pero el otro punto es la representación política. El número de parlamentarios, de diputados que Santa Cruz tendría que incrementarse porque aumentó su población. Y este es el tema de fondo, este es el tema político de fondo. Entonces, Lima dice, seguramente con el censo, y por eso el oficialismo no quería el censo, vamos a tener que aumentar el número de parlamentarios allí donde haya más población, pero eso va a significar disminuir parlamentarios a otras regiones, allí donde la gente se fue de sus departamentos para ir a radicar especialmente a Santa Cruz. Es un tema, es un conflicto sobre la mesa. Entonces Lima dice, hagamos una reforma parcial y llevemos esto al referendo. No sé si ya está adelantando escatimarle, robarle el triunfo que va a obtener Santa Cruz en el censo y decirle no te voy a dar lo que te corresponde en diputados. Es decir, se abre un conflicto grande y el gobierno, que se rió de la propuesta de hacer un referéndum judicial que lo plantearon los juristas independientes, pues ahora pasa a ser una propuesta del oficialismo, pero no para avanzar, sino para retroceder. Hay que tomarlo con beneficio de inventario, ¿no? Por lo menos es mi criterio personal, porque de Lima se escuchan varias cosas. Planteó hace unos días también un referéndum para el tema de la habilitación de la candidatura de Evo Morales. Días después dijo que no planteó eso, sino hizo una simple pregunta y se desdijo, ¿no? Lima planteó 4 veces la reforma judicial, primero convocando a notables, luego entablando conversaciones con los juristas independientes, y después terminó enterrando todas esas posibilidades que él mismo abrió, ¿no? Lima es un personaje que se encarga de decir cosas para distraer la atención de la coyuntura actual, que está básicamente centrada en la crisis económica, y luego, muy suelto de cuerpo, se desdice o dice otra cosa,
o cambia de opinión. Habrá que ver si esto tiene algún tipo de finalidad en la coyuntura actual. Está verdaderamente ligado con el tema del censo. Hay que ver si no es una especie de estrategia de generar algún tipo de conflicto regional, ¿no?, entre los departamentos que ganen escaños, que no solamente va a ser Santa Cruz, me imagino que también va a ser Pando, que tiene ahora mucha población que ha migrado del occidente hacia el departamento de Pando, en detrimento, por ejemplo, de Oruro, de Potosí, de La Paz y eventualmente de Chuquisaca. Tarija es otro departamento que ha recibido en el último tiempo mucha migración de otras regiones del país. Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado, tendrá la cantidad de parlamentarios como para impulsar una ley que luego necesite 2/3 para aprobación, tratándose de una reforma parcial de la Constitución. Parece que no, entonces, pues vuelvo a este razonamiento inicial, que don Iván Lima nos tiene acostumbrados a estas cosas, que luego se desdice, o cuando no encuentra viabilidad de las cosas, muy suelto de cuerpo, cambia de opinión. Pero en el caso del censo, está aproximándose la fecha de la realización del operativo censal. Hay todavía falta de censistas. Lo que ha hecho el INE en el caso de Santa Cruz, que es lo más llamativo, es hacer que en los condominios Amalia se designe un agente censal. Ante esta falta de ánimo de gente que se comprometa a ser de censistas, se está nombrando por condominio una persona, un vecino, que se encargue del levantamiento de los datos. Están llegando, digamos, a ese tipo de mecanismos para garantizar que haya agentes censales el 23 de marzo. Entonces, seguramente en esta semana se va a informar ya de los números ya definitivos de la cantidad de agentes censales, y con eso se va a ir al operativo del 23 de marzo, ¿no? Entonces, una vez que suceda eso, se calcula que hacia agosto, septiembre de este año se van a entregar los datos preliminares, y hacia fines de 2024, quizás incluso principios de 2025, se estén entregando los resultados finales del censo, con lo que se va a pasar a la modificación de los escaños parlamentarios. Y solamente con los resultados definitivos es que se hace la reasignación de diputaciones para cada departamento. Sí, yo alerto de esta posibilidad, Cacho, porque si bien Lima habla mucho, pero también hace mucho. Lima es el autor intelectual del prorroguismo y la situación de facto de los magistrados del Poder Judicial. Lima es el que ejecuta, ¿no? Ejecuta judicialmente a los opositores. Un caso aberrante es el de Raúl Uría, es el dirigente de las juventudes de los Yungas, está detenido desde hace 1 año y 5 meses, y le siguen aumentando que otros 3 meses más, otros 3 meses, acusado de portar armas y dinamita. Una acusación así es que te tienen que encontrar las armas y la dinamita. Si te acusan de portar armas y dinamita, te tienen que haber detenido con armas y dinamita. Y esto no fue así. A este chico lo bajaron de una flota que iba al Beni, lo bajaron a la 1 de la madrugada y portaba un pequeño bolsito con su ropa, ¿no? En 1 año y 5 meses no le han podido probar absolutamente nada. Allanaron su casa en los Yungas, bueno, y sigue. ¿Y quién es el autor de esto? El señor Lima. Entonces, hay que tomar muy en serio a Lima, Cachito, porque está planteando modificar la Constitución para modificar la cantidad del número de diputados de 130 a una cantidad, en fin, cosa que Santa Cruz no tenga un incremento y un peso político específico en la Cámara de Diputados. No te olvides, la estrategia del gobierno, la estrategia del MAS siempre fue la destrucción política de Santa Cruz.
Y eso es así. Y eso sigue en marcha. Ha habido un planteamiento de Carlos Bert que resultó importante, interesante en su momento, y es que en realidad existen una especie de 9 parlamentarios como sobrantes en el país. Son estos parlamentarios que tenemos en Bolivia que nos representan en varios parlamentos por fuera de nuestras fronteras. Te acordarás que últimamente no solamente elegimos diputados y senadores, sino estos parlamentarios que son 9, uno por cada departamento, y que quizás estos parlamentarios que no sirven para nada, no se sabe qué hacen, por ejemplo, en el Parlamento andino, en el Parlamento amazónico, creo que tenemos representación en otro tipo de parlamentos, más bien se vayan a sumar a la bolsa de los diputados, y entonces ya no sean solamente 130, sino eventualmente sean 139, y eso no suponga una modificación de la Constitución. Bueno, se han hecho varias fórmulas, se han pergreñado varios mecanismos para evitar que haya una especie de algunas regiones pierdan y otras regiones ganen con la nueva distribución. Bueno, esa es una discusión que se va a abrir inevitablemente una vez que acabe el censo y comiencen a conocerse los datos iniciales de cómo quedó poblacionalmente cada departamento. Bueno, yo creo, terminando un comentario sobre el asunto del censo, el director del INE hizo una conferencia y dijo, mire, acá los datos demuestran que en las áreas donde viven los ricos, en Santa Cruz como en La Paz y en Cochabamba, hay falta gente que haga el censo. O sea, la culpa es de la población. Y por supuesto aprovecha para darle un golpe bajo a los grupos de mejor nivel económico, ¿no? Los ricos son culpables, ¿no? Bueno, es un dardo que lanza. Sabe que nunca antes ha habido un problema de falta de censistas, porque tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con las campañas, ¿no? ¿Por qué los chicos de sexto de secundaria, por qué no dedican todos los chicos de sexto de secundaria a hacer el censo? En fin, son ideas que el gobierno tiene que tener y ver cómo se las rebusca el INE con un poquito de inteligencia para que no le falten pues censistas y no echarle echarle la culpa a la población y además aprovechar para hacer una acusación política, ¿no? Los ricos tienen la culpa, los ricos tienen la culpa de todo, ¿no? Entre otras cosas, de la situación económica, en fin. Entonces, yo creo que es el INE el que tiene que dar respuestas y no esperar que la población, ¿no? Por conciencia o por lo que fuera, se inscriba voluntariamente a hacer el censo. Pues iniciativa es lo que necesitamos y salvar el censo necesitamos. Un censo que no tiene la pregunta, ¿es usted mestizo? Hubiera querido que exista esa pregunta, pero por el silencio, esa pregunta también se va a responder. Es decir, hay una pregunta para la identificación étnica, es que usted es originario, indígena, aymara, quechua. Pero por la negativa, por el silencio, todos los que no respondan a esta pregunta, pues entrarán a la casilla de mestizos, quiérase o no. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.